Reciban un cordial saludo de parte de mi grupo, el cual les va a dar a tratar sobre un tema muy importante, el cual es el desarrollo embrionario tanto del tubo digestivo como del tubo cardíaco hasta el nacimiento. Origen del tubo cardíaco. A partir de la tercera semana, las células cardíacas progenitoras se ubican hasta en el epibastro, justo adyacentes al extremo craneal de la línea primitiva. Las células del campo cardiológico secundario también muestran su lateralidad, de manera que del lado derecho contribuye a la parte izquierda de la región del tracto de salida y a su vez el lado izquierdo contribuye a la parte derecha. El sistema cardiovascular deriva de su totalidad de la hoja germinativa mesodérmica. Las células en el CCS también muestran lateralidad, es decir, tal como se nombró anteriormente, las que están ubicadas del lado derecho contribuyen a la porción izquierda de su región del tracto de salida y aquellas en el lado izquierdo contribuyen al lado derecho. Una vez que las células establecen el CCP, son inducidas en el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos que darán su origen a las células hemáticas y los vasos por medio del proceso de vasculogénesis, que es el origen de la vascularización. Con el tiempo, los islotes se unen para producir un campo cardiogénico, la cavidad intraembrionaria del cuerpo primitivo, sobre el que se transformará más tarde en la cavidad pericardia. Además del campo cardiogénico, es decir, origen cardio, aparecen otros islotes sanguíneos, como por ejemplo puede dar origen a los vasos longitudinales, las cuales son las aortas dorsales. Esta región se conoce como región cardiogénica. El celoma intraembrionario, es decir, la cavidad corporal primitiva, se va a ubicar sobre la misma y luego se convierte en la cavidad pericardia. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos lo que es la vista dorsal del embrión presmiótico tardío, alrededor de entre los 18 días. Tras retirar el amnios, las células cardíacas progenitoras, como podemos ver, han migrado y forman el CCP. ¿Qué quiere decir? El CCP quiere decir el campo cariogénico primario. Luego de esta formación cardíaca progenitora, la configuración en herradura está ubicada en la capa esplánica del mesodermo y de la placa lateral. Como podemos ver en la siguiente imagen de aquí, en cambio, el campo cariogénico secundaria o CCS, que ya habíamos nombrado anteriormente, se encuentra este dibujo ubicado en el mesodermo visceral por detrás de la faringe. El CCS aporta células que enlogan los polos arterial y venoso del corazón, lo que incluye al ventrículo derecho y al tracto de salida, es decir, el cono arterial y el tronco arterial, y asimismo las ventrículas como el seno venoso respectivamente. Al día 21 se produce el descenso del tubo cardíaco hacia la cavidad pericárdica. En este punto la porción craneal del tubo rota hacia abajo y hacia la izquierda, mientras que la porción caudal lo hace de arriba hacia la derecha. Del tubo cardíaco. La formación del tubo cardíaco es muy importante en el desarrollo embrionario. Primeramente, debemos tener en cuenta que el tubo cardíaco está ubicado en lo que es la parte central del área cardiogénica, situada delante de la membrana bucofaríngea y la placa neural. Exactamente está ubicada en esta región el tubo cardíaco, ya que el área cardiogénica haría referencia a toda esta porción de aquí. Al cerrarse el tubo neural, el tubo cardíaco se va a extender sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. El tubo neural se encuentra exactamente en este lugar. Al cerrarse, provoca que el tubo cardíaco se extienda
sobre la región cardiogénica y la futura cavidad pericárdica, que sería la porción inferior del embrión. Muchas de las veces, dado al crecimiento del cerebro y del pliegue cefálico, la membrana bucofaringea pasa al frente, tomando mayor relevancia dentro del embrión. Tanto la cavidad cardíaca como la pericárdica se van a extender a lo largo de lo que es la región cervical y y van a terminar alrededor de la región dorsal del tórax. La formación del tubo cardíaco también es importante, ya que el embrión al crecer se va a inclinar hacia la parte cefalocaudal. ¿Qué es la región cefalocaudal? La parte cefalocaudal haría referencia en sí a toda esta porción oblicua que se puede observar en las imágenes. Estas regiones caudales del par de primordios cardíacos se van a fusionar. ¿Qué quiere decir esto? Como sabemos, dentro del embrión van a existir dos tubos cardíacos. Estos tubos cardíacos, tanto izquierdo como derecho, se fusionan y dan lugar a un tubo cardíaco primordial, como se puede observar en la siguiente imagen, el tubo cardíaco primordial. Ya. La parte curva que se mencionó con anterioridad, que en sí es la parte cefalocaudal, va a dar lugar a lo que es el tracto de salida y también presenta en sí regiones interventriculares. Como podemos observar en la imagen de aquí, se puede observar dos tractos de salidas. El primero se va a dar por un tracto de salida que es derivado del CC2 y un tracto de salida derivado del CC1. Además, las regiones interventriculares se estarían ubicando a lo largo de todas estas porciones. Y en forma de anillos, cabe recalcar. Además, la formación del corazón es muy importante dentro del desarrollo del tubo cardíaco, de la formación del tubo cardíaco, ya que va a dar dos porciones. Tenemos el revestimiento endotelial interno y la capa miocárdica externa. El revestimiento endotelial interno en sí se va a dar gracias al endocardio, ya que este es el que provoca la formación de este revestimiento endotelial interno. En sí se llegaría a ubicar en esta porción de aquí. Y la capa miocárdica externa, según varias fuentes de investigación, se pudo observar que se va a dar por dos partes importantes. Tenemos lo que es el mesocardio dorsal y también por senos pericárdicos. El primero, que sería el mesocardio dorsal, se va a extender, como dije, va a darse lugar desde el mesocardio dorsal hasta lo que es la cavidad pericárdica. Pero en sí, los senos pericárdicos toman relevancia aquí dentro de la formación del tubo cardíaco al momento que este mesocardio dorsal desaparece. Entonces, eh, los senos pericárdicos van a hacer que se una toda esta cavidad pericárdica, tanto izquierda como derecha, formando una sola, una sola cavidad pericárdica y dando lugar a la capa miocárdica externa, que sería toda esta porción de aquí. Y por último, podemos decir que el tubo cardíaco va a tener una cierta función. Primeramente, el polo caudal, que sería lo de acá arriba, va a recibir un drenaje venoso. Este drenaje venoso hace que el polo caudal bombee sangre por el primer arco aórtico. Como podemos ver, el primer arco aórtico estaría ubicado en esta parte de aquí. El mismo se va a dirigir hacia la aorta dorsal del polo craneal, pero se va a dirigir tanto a la aorta dorsal derecha y a la dorsal izquierda, cumpliendo una función de bombeo de sangre. Luego de esto tenemos lo que es el desarrollo del tubo cardíaco. Este de aquí, cuando está en desarrollo, sobresale cada vez más y más que llega a penetrar la cavidad pericárdica.
Al comienzo permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica a través de un pliegue de tejido mesodérmico que es llamado el mesocardio dorsal. Aquí no se forma mesocardio ventral y continuando con el desarrollo desaparece la sección media de mesocardio dorsal y aquí se crea el seno pericárdico transverso que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. En ese momento, el corazón se encontrará suspendido dentro de la cavidad pericárdica por vasos sanguíneos en los polos craneal y caudal. Luego de esto, el miocardio se empieza a engrosar y empieza a secretar una capa de matriz extracelular que es rica en ácido hialurónico. Esta sustancia que secreta es llamada como gelatina cardíaca, que lo separa del endotelio. Se forma el proepicardio en las células mesenquimatosas que están situadas del extremo caudal del mesocardio dorsal. A partir de esto se procede a la proliferación de células de esta estructura y migran por la superficie del miocardio para producir la capa epicárdica que se llama epicardio. Después de todo esto, el tubo cardíaco estará compuesto por tres capas. La primera capa se llama endocardio, que esta genera el revestimiento endotelial interno del corazón. La capa número 2 es el miocardio, que esta produce la pared muscular. Y la última capa, que es la 3, es el epicardio o también llamado pericardio ventral. Por otra parte, este es el que recubre el exterior del tubo cardíaco. Y esta misma capa forma las arterias coronarias, entre ellas el revestimiento endotelial y el músculo liso. Como podemos ver en la imagen de la parte de abajo, tenemos las tres capas que conforman el tubo cardíaco, que en este caso sería el pericardio, el miocardio y el endocardio. Ahora vamos a hablar del tubo digestivo, comenzando desde su origen. Este se origina a partir del día 14 de gestación. Aquí el embrión va a tener forma de disco embrionario y hay que recordar que contiene algunos elementos, como el saco vitelino, el amnios, la cavidad amniótica, la placa neural y el alantoides. Como primer punto se produce un plegamiento cefalocaudal. Este va a ocasionar que una parte del saco vitelino que está rodeado de endodermo ingrese al embrión y otra parte también del saco vitelino y el alantoides queden fuera de este. Lo que va a causar este plegamiento es la formación ya de un intestino primitivo. Este intestino primitivo es un conducto ciego. Esto quiere decir que no está perforado en ninguno de sus extremos y va a estar unido a la pared por medio de mesenterios. Un mesenterio son dos capas de peritoneo que están envolviendo a los órganos y generalmente se los divide en retroperitoneales e intraperitoneales. Los mesenterios retroperitoneales son los que están unidos a la parte posterior del cuerpo y está rodeado de peritoneo solo en su parte anterior. Un ejemplo de estos son los riñones. Ahora, los intraperitoneales, en cambio, estos están unidos a toda la pared del cuerpo y están completamente rodeados por el peritoneo. Y un ejemplo es el estómago. Ya, una vez que ya tenemos el intestino primitivo, este a su vez se va a dividir en 4 porciones, que posteriormente van a formar nuevos elementos. El primero es el intestino faríngeo, que se va a extender desde la membrana bucofaringea hasta la yema respiratoria, y como su nombre lo indica, va a formar la faringe. A continuación, el intestino anterior, que se extiende desde la yema respiratoria hasta la yema hepática, va a formar el esófago. Después tenemos el intestino medio. Este, como vemos, está en comunicación con el saco vitelino por medio de un conducto o pedículo vitelino, y se va a extender desde la yema hepática hasta los 2/3 derecho y 1 izquierdo del colon sigmoideo. Y finalmente el intestino posterior se va a extender desde un extremo izquierdo del colon sigmoideo hasta la membrana cloacal. La formación del tubo digestivo. Como podemos observar aquí está lo que es el intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior.
vamos a hablar de lo que es la formación de los mesenterios. En un comienzo, tanto el intestino anterior, el medio y el posterior se encuentran en amplia comunicación con el mesénquima de la pared abdominal posterior. Y alrededor de lo que es la quinta semana de gestación, el puente de tejido que conecta se comienza a estrechar. Y tanto lo que es la porción caudal del intestino anterior, el intestino medio y una parte importante del intestino posterior van a estar suspendidos de la pared abdominal por el mesenterio dorsal, que se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. En la región del estómago forma lo que es el mesogastrio dorsal o epiplón mayor. En la región del duodeno va a formar lo que es el mesoduodeno dorsal. El mesenterio dorsal de las asas yeyunales e iliales van a constituir lo que es el mesenterio propiamente dicho. Es decir, como observamos aquí, el mesenterio propiamente dicho. El mesenterio ventral va a existir solamente en lo que es la región del segmento terminal tanto del esófago, estómago y la porción superior del duodeno y va a derivar de lo que es del septum transverso. La formación del esófago. Cuando el embrión tiene aproximadamente lo que son 4 semanas, aparece un divertículo respiratorio en la pared ventral del intestino anterior. Este divertículo va a ser separado de la porción dorsal del intestino anterior por medio de un tabique, que es el tabique traqueoesofágico. Es decir, aquí, este tabique. La formación del estómago. Esta va a aparecer como una dilatación fusiforme del intestino anterior alrededor de la 4ª semana aproximadamente. Y en las semanas posteriores, tanto su aspecto y su posición se modifican, debido a la rapidez del crecimiento de las diversas regiones de su pared y a los cambios en la posición de los órganos. La formación del hígado y de la vesícula biliar. El primordio hepático va a aparecer como una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Esta evaginación consiste en lo que son cordones celulares de proliferación rápida, la cual se va a introducir en el septum transversum, es decir, en la lámina mesodérmica, entre lo que es la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. La comunicación entre el divertículo hepático y lo que es el intestino anterior forman el conducto biliar o colédoco, y la pequeña evaginación da origen a lo que es la vesícula biliar y el conducto ciístico. La formación del páncreas. Esta está formado por lo que son 2 esbozos, los cuales se originan en el revestimiento endodérmico del duodeno. El esbozo pancreático dorsal está situado en el mesenterio dorsal, mientras que el esbozo pancreático ventral guarda íntima relación con el conducto colédoco. Cuando el duodeno efectúa su rotación hacia la derecha, esta va a tener como una forma o va a adoptar una forma de una C. El esbozo pancreático ventral se desplaza dorsalmente de manera parecida al desplazamiento de la desembocadura del conducto colédoco. El esbozo ventral se va a situar inmediatamente por lo que es debajo y detrás del esbozo dorsal. Aquí se va a fusionar tanto el parénquima y el sistema de conductos de los esbozos pancreáticos, tanto dorsal y ventral. El esbozo ventral forma el páncreas menor o también conocido como la apófisis unciforme y la parte inferior de la cabeza pancreática. El resto de la glándula va a derivar de lo que es el esbozo dorsal. El desarrollo del tubo digestivo. En este se describen 4 secciones: un intestino faríngeo o faringe, un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. El intestino faríngeo o faringe se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio. Este forma parte del intestino anterior y es importante para el desarrollo de la cabeza y el cuello. El intestino anterior. Este se dispone caudalmente con el tubo faríngeo. Se extiende desde la porción faríngea hasta la evaginación del hígado. En este podemos dividir en esófago, estómago, duodeno, hígado y vesícula biliar. El esófago. En la 4ª semana aproximadamente, el intestino anterior se divide en una porción ventral, que es el primordio respiratorio, y en una porción dorsal, que es el esófago. Este es corto al inicio y se alarga con el desarrollo para descender hacia el corazón y los pulmones.
El estómago. En el estómago presenta cambios de posición que se dan por los giros alrededor de un eje longitudinal y anteroposterior. Estos giros el estómago gira 90 grados según las manecillas del reloj alrededor de este eje longitudinal, de modo de que el lado izquierdo mira hacia la pared anterior y el lado derecho mira hacia la pared posterior, inervando de modo el nervio vago izquierdo hacia la pared anterior y el nervio vago derecho hacia la pared posterior. Como la pared posterior crece más rápido que la pared anterior, se crea la curvatura menor y mayor. Y conforme avanza el giro en el eje antero-posterior, el píloro gira superior y hacia la derecha, y la parte cefálica gira hacia la izquierda e inferiormente. El estómago está unido a la pared dorsal por el mesogastrio dorsal y a la pared ventral por el mesogastrio ventral. La rotación alrededor del eje longitudinal crea un espacio detrás del estómago que se conoce como la bolsa omental. En la quinta semana del desarrollo aparece el primordio del vaso, el cual es una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal. El duodeno. En el duodeno se puede decir que está formado por la parte terminal del intestino anterior y cefálica del intestino medio. El duodeno y la cabeza del páncreas crean presión en la pared dorsal del cuerpo y en la superficie derecha del mesoduodeno dorsal. En el segundo mes se cierra la proliferación, este duodeno se cierra por la proliferación de las células en sus paredes. El hígado y la vesícula biliar. En esta los cordones hepáticos se mezclan con las venas vitelina y umbilical y crean sinusoides hepáticos. Los cordones hepáticos se diferencian en el parénquima y producen el revestimiento de los conductos biliares. El mesodermo de la superficie del hígado se diferencia en el peritoneo visceral. Y la función del hígado empieza en la semana 12, cuando las células hepáticas empiezan a producir bile. Ya, el intestino medio. Este se caracteriza por un alargamiento rápido y da origen a la asa intestinal primitiva. La rama cefálica crece y penetra la parte distal del duodeno y el yeyuno e ilio. En cambio, la rama caudal se convierte en una porción inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon transverso y el colon ascendente. En este podemos describir la hernia, los siguientes cambios. Se produce una hernia fisiológica, la rotación del intestino medio, la retracción de las asas herniadas y los mesenterios de las asas intestinales. La hernia fisiológica la asa intestinal primaria se produce un rápido alargamiento, especialmente de la rama cefálica. La hernia fisiológica se puede explicar que se produce porque la cavidad abdominal es demasiado pequeña para alojar las asas intestinales. Entonces, las asas intestinales entran en una cavidad extraembrionaria, produciendo así la hernia fisiológica. La rotación del intestino medio. Este se da porque las asas intestinales giran alrededor del eje, un eje producido por la arteria mesentérica superior. La rotación continúa con el alargamiento del intestino delgado y el yeyuno y el ilion forman las asas enrolladas. Mientras que el alargamiento del intestino grueso no participa en el fenómeno del enrollamiento. La retracción de las asas hernianas. Esta se da en la semana 10 cuando las asas intestinales herniadas retornan a la cavidad
abdominal. Eso se da por un menor crecimiento del hígado y una expansión de la cavidad abdominal. Los mesenterios de las osas intestinales. Estos pasan por cambios de rotación y enrollamiento, de modo que la porción ascendente y descendente del colon ocupan su posición definitiva. Ya, el intestino posterior. Conforme el embrión crece, el pliegue caudal continúa desarrollándose. La membrana se rompe y crea una apertura anal para el intestino posterior y una apertura ventral para el seno urogenital. Gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado nuestra presentación.